Noticias de última hora, preste mucha atención. CAL solicitó informe a la Unidad Técnica Legislativa sobre pedido de juicio político contra la fiscal Diana Salazar. La interpelación es impulsada por la asambleísta Gisela Garzón, de la bancada del Movimiento Revolución Ciudadana. La solicitud de juicio político contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar, fue analizada la noche del viernes, 1 de diciembre por el Consejo de Administración Legislativa, CAL. El organismo dispuso a la Unidad Técnica Legislativa, UTL, que elabore un informe técnico jurídico no vinculante sobre el cumplimiento de requisitos, el cual deberá ser entregado en un plazo de 3 días. El juicio político a la fiscal fue planteado el 27 de noviembre por la asambleísta Gisela Garzón, del Movimiento Revolución Ciudadana, RC, quien en su cuenta de X, antes Twitter, señaló que la crisis de seguridad que vive el país requiere funcionarios que den respuestas, que asuman su rol y lo cumplan. Si esto no pasa, corresponde ejercer el rol de fiscalización y control político desde la Asamblea Nacional. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, LOFL, la solicitud para proceder con el enjuiciamiento político deberá contar con las firmas de al menos una cuarta parte de los miembros de la Asamblea. Además, deberá tener el anuncio de la totalidad de la prueba que se presentará. Gisela Garzón indicó que el pedido de juicio político contra la fiscal contó con el respaldo de la Revolución Ciudadana. Dicha bancada cuenta con 51 legisladores. En el pedido de interpelación, la asambleísta del correísmo argumenta una serie de supuestas acciones u omisiones en 12 casos judiciales, entre los cuales están sobornos, León de Troya, Encuentro, Ana Peppers o Sinohidro, Danubio. La fiscal general del Estado, encargada de investigar y procesar a personas que poseen fuero de corte, muy contrariamente a lo que sostiene públicamente, no es objetiva, dice el documento entregado por Garzón. La fiscal Diana Salazar replicó que no hay sustento para el juicio político en su contra y dijo que se trata de un intento por buscar impunidad de sentenciados en casos de corrupción. Finalmente, aunque de nuevo sin sustento, pudieron dar el primer paso en su desesperada búsqueda de impunidad y solo sobre el terreno político, ya que ni las mentiras ni los inventos les funcionaron. Y, de nuevo, no lo lograrán. Mi compromiso sigue siendo con la justicia, posteó tras conocerse el pedido impulsado por la asambleísta Gisela Garzón. ¿Cuáles son las causales del juicio? Como lo ponía en mi red social de X, la inseguridad es una de las preocupaciones en el país y todos los funcionarios y funcionarias de todo nivel debemos estar acorde a la situación que se requiere. Y la Fiscalía no solo que es la gran ausente, sino que además no solo que no ha precautelado la integridad de sus propios funcionarios, sino además en casos donde ha tenido que ver el narcotráfico, no ha tomado nada de decisiones, ni ha tomado ningún correctivo, ni nada por el estilo. No solo se tratan de los casos de delincuencia organizada, sino además de aquellos que vinculan a gobernantes. El caso de León de Troya, escandaloso como lo es, no tuvo el seguimiento correspondiente. Y nos corresponde no solo investigar desde el control político cualquier tipo de causal alrededor del funcionario, en este caso el expresidente Lazo, sino también, por supuesto, quien no ha investigado a profundidad, que es la señora fiscal. Ese y otros. ¿No es cacería de brujas? En lo absoluto. Ningún funcionario que está sujeto a control político y fiscalización puede sentir que estar justamente bajo esta perspectiva es una especie de persecución o algo por el estilo. Que tenga la tranquilidad la señora fiscal, que acá sí respetaremos el debido proceso. Pero ese es el incumplimiento de funciones en general. Pero ¿cuál es el punto específico que ustedes, en el cual ya tienen pruebas y las pruebas que servirán para convencer al resto de legisladores? Están sustentadas las pruebas y además, cumpliendo con el procedimiento parlamentario, haremos pedidos de información en los próximos días. Hay que tomar en cuenta que han sido presentados 2 juicios políticos más, al exministro de Energía y al exministro del Interior, y no son menos importantes que el juicio político de la señora fiscal. Me parece que el país merece respuestas y por supuesto que los funcionarios que le quedan debiendo al país sean interpelados por quien le corresponde, que es la Asamblea. En más noticias. Gobierno define cambios en el mando de la policía y la ministra Mónica Palencia reconoce el riesgo que enfrentaría por esa decisión. Cree que no es momento de atacar a la fiscal Diana Salazar y contó que se prepara la consulta popular que incluiría preguntas sobre elección de autoridades. Cambios en la cúpula de la Policía Nacional prepara el gobierno de Daniel Noboa Asín, que incluirán modificaciones en las tareas que van a realizar los generales, anunció la ministra de Gobierno, Mónica Palencia Núñez, quien reconoció los riesgos que esta decisión podría tener sobre su seguridad. Estoy dispuesta a dar la vida por este país. Sé los riesgos que corro, sé lo que estoy haciendo al cambiar generales de una cúpula policial y lo digo en voz alta, voy a correr todos los riesgos que sean necesarios, manifestó Palencia, en una entrevista en el programa de entrevistas Carlos Vera a su manera, que se transmitió este 1 de diciembre de 2023.
Hasta el momento, el presidente de la República no ha oficializado los cambios en el alto mando policial y Palencia tampoco precisó los nombres de los generales que podrían mantenerse o salir de la institución. Aunque no negó, al responder una pregunta, que César Zapata sería ratificado como comandante general de la policía. En tanto, se producirían relevos en los restantes 15 oficiales que componen la cúpula. Una clara señal de lo que vamos a tener en el futuro es que un general como Íñiguez, experto en investigaciones, ahora va a ser el director general de investigaciones, ejemplificó Palencia. En el mando institucional, el general Fausto Íñiguez Sotomayor es subsecretario de Migración, mientras que en la Dirección Nacional de Investigaciones se encuentra el general Freddy Zarzosa Guerra. De la destitución de la fiscal. Yo creo que esa sería una pregunta que tocaría hacérsela a él directamente. A mí en lo personal, lo que me parece es que no es el momento de atacar a la fiscal. La fiscal, con todos los errores que en alguna ocasión yo inclusive públicamente hice notar, creo que es una mujer que se ha fajado. Es una mujer que se ha arriesgado muchísimo en este país. Errores, dice usted. Errores como todos los seres humanos, pero forman parte del pasado y no viene al caso ya ponerlos en valor presente. ¿Delitos no? No veo. ¿Encubrimientos tampoco? Tampoco lo veo. ¿Dedicatoria menos? No lo veo. Sí. ¿Selectividad ninguna? Bueno, ella tiene por ley la posibilidad del principio de oportunidad. Esto es, la Fiscalía puede dejar de realizar una investigación incluso por razones políticas, no lo olvidemos. El principio de oportunidad está consagrado en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, lo cual le da una facultad. El presidente Guillermo Lasso, a pesar de su distancia y confrontación histórica con Correa, una vez lo llamó por teléfono para dialogar con Correa. ¿Usted le aconsejaría lo mismo al presidente Noboa si llega a ser necesario? Los consejos que yo le daría al presidente Noboa siempre serían en privado, Carlos. ¿Por qué el gobierno tiene una gran cuota de correístas en distintas instancias de funciones públicas? Le respondo, después de 10 años en el poder, o más tras bastidores, todo aquel que va teniendo experiencia política tiene algún contacto correísta. ¿Esto significa entonces que el acuerdo sí incluye puestos? Aunque el presidente descartó al menos ministerios, le cuento viceministerios y puestos. Hay algo maravilloso que descubrí en el presidente Noboa. El presidente Noboa dijo, el Ecuador no se negocia. A mí al menos me dijo, usted tiene libertad con los cargos. En más noticias. El Ejecutivo comienza a tomar acciones en materia de seguridad. La ministra del Interior, Mónica Palencia, pidió la renuncia de 16 oficiales del alto mando policial. Paralelamente, el presidente Daniel Noboa se reúne con representantes del sector social, económico y turístico. Las expectativas se mantienen al interior de la Policía Nacional, luego de que Mónica Palencia, quien preside el Ministerio del Interior, haya pedido la renuncia de 16 oficiales que integran el mando institucional. La presentación oficial del cese voluntario de funciones se habría hecho ya este 30 de noviembre. Esto a pesar de que el 19 de octubre el expresidente Guillermo Lasso hiciera cambios en las unidades tácticas como de antinarcóticos, operaciones especiales y mantenimiento del orden. No obstante, Noboa hace nuevos cambios que corresponderían a una depuración en el alto mando. Sobre este tema no se ha pronunciado aún ninguna autoridad, ni la misma ministra Palencia, que hoy se reunió en Guayaquil con el jefe de Estado y el gobernador de la provincia, Alberto Molina, justamente por temas de seguridad. Y es que Noboa continúa haciendo agenda en la urbe porteña, donde se reunió con la directora de la Agenda Regional del Foro Económico Mundial, Marisol Argueta, para encaminar acciones que fomenten el empleo joven. Alegra mucho que pueda haber un mensaje de unidad de largo plazo, pero también atendiendo las urgencias que necesitan atención en este país. El mandatario también recibió en la gobernación de la provincia a Juan Javier Cordobés, de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Entre los temas abordados estuvo el fortalecimiento de los servicios sociales para la ciudadanía. Entendemos que la Junta requiere un adecuado tratamiento por parte del gobierno en la atención de los pagos que ésta requiere, pero a su vez estamos para ayudar y apoyar a un gobierno en todo lo que se refiere a la obra social y la obra de salud. Dentro de la agenda oficial también se incorporó temas de turismo, en los que participó el ministro del ramo, Nils Olsen. La Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea empezó a fiscalizar el concurso del posesionado Contralor del Estado. Este viernes fueron convocados los vocales del Consejo de Participación Ciudadana
para entregar información. Que no hubo modificación de calificaciones en el concurso para designar al Contralor, pero sí presiones políticas que pedían hacerlo. Es lo que dijo el consejero de Participación Ciudadana Juan Esteban Guarderas este viernes en la Comisión de Transparencia y Participación de la Asamblea. No se ha ventilado ningún indicio que apunte a una modificación de las calificaciones, ni en la fase de méritos ni en la fase de oposición. Sí ha habido irregularidades que han intentado menoscabar, detener el proceso. Eso sí. Dijo además que durante el proceso los integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección fueron amedrentados y señalados. Recordó incluso que por ocultar información importante, el secretario de ese consejo fue removido. Que en un concurso tan importante del Contralor sí hubo intentos volitivos de que no hay el informe final. Había una intención de que no tengamos Contralor, de que el señor Torres no se posesione. Y eso es grave. Este proceso de fiscalización llega tarde, pues Javier Torres, quien resultó ganador del concurso, ya fue posesionado y está en funciones como Contralor. Lo que puede hacer esta mesa legislativa es promover cambios a futuros concursos, aseguran. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, que está planteando varias reformas. Entre ellas me pareció muy acertada una que tiene que ver con el uso y abuso de los recursos como el de las acciones de protección, y eso deberá ser evaluado. Luego de estas comparecencias, la comisión hará un informe y lo que se recabe aquí se entregará a las autoridades. Tendremos que escuchar todo este proceso y mirar qué elementos hay y posterior se tomará la correspondiente decisión, ¿no? A esta mesa legislativa llegó también Allen Berbera, expresidente de este Consejo de Participación, pero destituido por la Corte Constitucional. No habló con la prensa, pero entregó documentos a la comisión. La mesa legislativa convocó también a los postulantes de este concurso, principalmente aquellos que interpusieron acciones de protección y que frenaron este proceso. El Consejo de la Administración Legislativa, CAL, decidió calificar el proyecto de ley urgente en materia económica enviado por el presidente de la República, Daniel Noboa, y remitirlo a la Comisión de Desarrollo Económico para su tratamiento. El plazo es de 30 días para analizarlo. Además, decidieron que la solicitud de juicio político en contra de la fiscal Diana Salazar vaya a la unidad de técnica legislativa para su respectivo análisis previo a la calificación. El Consejo Nacional de Salarios no llegó a un acuerdo y la última oportunidad que tenía para definir el salario básico de 2024. La propuesta de ambos sectores era muy distante porque los trabajadores proponían un alza de $100 para alcanzar el valor de la canasta básica. Mientras tanto, el sector empresarial propuso un poco más de $4. Ahora el gobierno deberá definir si se incrementa o no el salario básico para el año próximo. Les propusimos las canastas, les propusimos los técnicos y ellos se mantienen en $4.12. Y ellos no quisieron, dentro de todo ese proceso. La distancia con la parte de los trabajadores, la de siempre, una posición sindicalista en la que no quieren llegar a un acuerdo. Simplemente nosotros creemos que es el momento de arrimar esfuerzos para poder llegar a consensos que realmente favorezcan. Si vemos la historia, vemos que si regresamos a ver atrás, hace 15 años teníamos un salario de $170 y ahora tenemos un salario de $450, es decir, el salario se incrementó en 165%. La revisión tributaria propuesta dentro del proyecto de ley de eficiencia económica y generación de empleo aspira a recaudar cerca de $1.000 millones. Para expertos en el tema, esa proyección es demasiado optimista tomando en cuenta la realidad tributaria actual. Un beneficio que no es nuevo y en los últimos años ha sido una medida recurrente de los gobiernos de turno para obtener liquidez. Hablamos de la remisión tributaria. Hagamos memoria, en los casi 10 años del gobierno de Rafael Correa se realizaron 4 amnistías a deudores tributarios. La más grande en 2015 recaudó $970 millones. 3 años después, Lenín Moreno, $1.268 millones. Y en 2021, Guillermo Lasso hizo lo mismo, aunque con menos resultados. Daniel Noboa propone lo mismo y aspira a recibir cerca de $1.000 millones en 2024. Para la abogada tributaria Andrea Moya, la cifra no se ajustaría a la realidad. Porque, como decía, existen compañías que no tienen capacidad de pago y adicionalmente porque en la remisión de 2018
se estableció que aquellas que se acogían en ese año no podían volverse a acoger por los mismos conceptos. Con ella concuerda Francisco Briones, exdirector del Servicio de Rentas Internas. Briones agrega que el proyecto de ley en este aspecto debería contener mayores precisiones. Se defina cuánto se va a perdonar de los intereses, multas y recargo, a quiénes nomás, de qué tipos de impuestos, qué tipo de deudas. Hay un sinnúmero de asuntos que tienen que ser clarificados. Aunque el gobierno ha dicho que estas precisiones se conocerán una vez aprobada la ley, es decir, en el reglamento. Ahí hay un punto que la Asamblea tiene que resolver y dejar claro en la ley, porque si no, no sabemos qué va a poder pasar luego en reglamento, en resolución, y quiénes y en qué medida se van a beneficiar de este tema de aquí. Pese a que el Servicio de Rentas Internas ha implementado al menos 6 amnistías en los últimos 16 años, las deudas en firme que el SRI todavía no puede cobrar se acercan a los 2.600 millones de dólares, casi el 2.1% del Producto Interno Bruto. Para el 2024, el gobierno de Noboa necesitará al menos 6.000 millones de dólares para cubrir el déficit fiscal, sin contar con otras deudas adquiridas previamente.